Finalmente hablaremos de la película de Mai Chiquita. Solo me tardé 2 años desde que hablamos de la de Kaede, casi nada. A diferencia de esa película / capítulo especial, porque son capítulos especiales, duran apenas 1 hora, esta tercera parte no me gustó mucho que digamos. Sí, yo soy muy fan de Seishun Buta, pero la verdad es que a partir de este punto las cosas comienzan a decaer un poquito. Es decir, la película tuvo su dosis de emotividad, tuvo buenos momentos, pero es innegable que las cosas cambiaron un poco. Seishun Buta fue perdiendo poco a poco su identidad, fue volviéndose más repetitiva y la segunda temporada es con diferencia el punto más bajo de la obra, pero hoy no estamos aquí para hablar de esa infame temporada, luego hablaremos de eso. Hoy estamos aquí por el mini arco de Mai Chiquita, o mejor dicho, el mini arco de la madre de Sakuta. Hay que decir que nos baitearon sabroso con lo de Mai Chiquita, incluso sale al principio de este capítulo especial, pero tan pronto como aparece, se marcha. Y si bien vuelve a aparecer más adelante, no es como que tenga mucho tiempo en pantalla. En este arco Sakuta pasa por un conflicto muy importante. Se da cuenta que desde que su hermana experimentó el síndrome de la pubertad, los sentimientos que tenía por sus padres cambiaron, tanto así que ni siquiera recordaba que su madre estaba en el hospital. Como conflicto es un tema muy interesante, porque es verdad, Sakuta se olvidó de su madre por 2 años, nunca se tomó la molestia de visitarla y así como se preocupó por la pérdida de identidad de Kaede, también debió preocuparse por la locura que desarrolló su madre. En su afán por protegerse a sí mismo, optó por olvidarse de ella y en esta película, ese acto le explotaría en la cara. Esta película inicia con el protagonista encontrándose con una versión infantil de Mai, la misma que había visto en sus sueños, pero que en esta ocasión era real. En esta parte no sucede mucho entre ellos, solo cruzan una que otra palabra hasta que aparece la verdadera Mai haciendo que desaparezca la otra. Con estas dos versiones de Mai se maneja una dinámica similar a la que tenía Shoko con su otra versión, aunque al menos en este caso dudo mucho que la Mai de 10 años provenga del futuro, por lo que lo más probable es que sea una especie de síndrome de la pubertad que la propia Mai desarrolló durante algún momento de su infancia. ¿Es eso o es la hija de Sakuta y Mai? Que suena loco, pero no lo veo imposible. Sobre todo cuando consideras que antes de que pudiera decirle su nombre al protagonista, la niña fue interrumpida por la Mai del presente. Si realmente fuera Mai, la que todos conocemos, no tendrían por qué hacerse los misteriosos con eso, así que yo le pondría más atención a esta subtrama, aunque como dije antes, también podría ser una manifestación de la infancia frustrada de Mai. Por algo esta niña comenzó a aparecer justo cuando Mai comenzó a dudar del odio que sentía hacia su madre. Como todos saben, la relación entre Mai y su madre se rompió cuando ésta aceptó un contrato donde la obligaron a posar en bikini para una sesión de fotos. Mai nunca la perdonó por eso, por haber pasado por encima de su voluntad, y aparte de despedirla porque esa mujer era su agente, dejó de verla como su madre. Sin embargo, las cosas no siempre iban a ser así entre ellas, y cuando la señora se tomó la molestia de asistir a su graduación, Mai decidió llevar una relación más cordial con ella, incluso le presentó a Sakuta. Sigue sin perdonarla, pero ya no ve lo que hizo en el pasado como lo peor del mundo, no cuando tiene en cuenta todo por lo que ha pasado Sakuta y su familia. El inicio de este arco prometía bastante, la verdad, porque estaban abordando un conflicto importante. La mala relación que tenía Mai con su madre es algo que se nos había presentado desde el principio de esta historia, y este era un muy buen momento para explotarla. Sobre todo considerando que Sakuta también estaba pasando por algo similar, también tenía problemas con su madre. De un momento para otro, su padre le informa que su madre salió del hospital y no solo eso, también quería ver a Kaede. Al principio Sakuta no le da mucha importancia al asunto, no siente nervios de ver a su madre, por lo que no tiene ningún problema con reunirse con ella. Tienen una cena familiar, Kaede la pasa muy bien con esa mujer, pero al día siguiente todo se va al demonio. Días antes Sakuta había descubierto una cicatriz misteriosa en su abdomen, y tras reunirse con su madre se despierta con la sorpresa de que al igual que Mai al inicio de esta obra, nadie podía verlo ni recordarlo. Sakuta no tarda mucho en darse cuenta de que fue atacado de nuevo por el síndrome de la pubertad y también se dio cuenta de que su madre era la causante del mismo, esto debido a que se olvidó de él. Durante la cena que habían tenido en familia nunca cruzaron miradas, tampoco se hablaron, y que haya tenido que ser olvidado por todo el mundo para darse cuenta de este pequeño detalle, dice mucho de los sentimientos de Sakuta, de cómo no estaba interesado por la situación de su madre. Es decir, Sakuta sí quería a su madre, pero como se había vuelto independiente tras el incidente de Kaede, inconscientemente se acostumbró a vivir sin madre, y como tenía sus propios problemas, nunca se tomó la molestia de preocuparse por ella. Esto de que Sakuta reflexionara sobre sus errores me gustó mucho, porque es algo que se nos había mostrado desde antes, es decir,
Yo siempre me pregunté por qué este hombre no se veía tan afectado por lo que le había ocurrido a su madre, y aquí nos dieron la respuesta que estábamos buscando a esa pregunta. Sakuta ignoró el estado de su madre para poder continuar con su vida, para no sentirse tan presionado por la horrible situación que había vivido. Esa familia se destrozó completamente en el pasado y me parece increíble cómo su padre fue el único que logró mantenerse cuerdo. Ese hombre vio enloquecer a su esposa, vio a Kaede siendo otra persona, vio a Sakuta con heridas en su pecho y aún así no se quebró. La verdad es que es admirable cómo se mantuvo de pie por el bien de su familia, y me habría gustado que tanto él como su esposa hubieran tenido más protagonismo en este arco. Y aquí es cuando tengo que empezar a hablar de las cosas que no me convencieron del todo en esta película y la razón por la cual considero que esta obra comenzó a decaer. Y antes de continuar, quiero aclarar que esta película no me parece mala, tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas que pudieron ejecutarse de una mejor manera. En primer lugar, tenemos que hablar del síndrome de Sakuta. Desde mi punto de vista, no era necesario que le apareciera una cicatriz en el abdomen ni que todo el mundo dejara de verlo. Lo digo porque esos efectos secundarios no son para nada nuevos. Son una copia de síndromes anteriores, es como si hubieran fusionado el primer síndrome de Sakuta con el de Mai. Y eso no me gustó, porque si por algo había destacado la primera temporada, era por la creatividad que se tenía a la hora de presentar este fenómeno. Repetir efectos secundarios y hacer que un personaje experimente el síndrome por segunda vez evidencia un claro desgaste en la fórmula, y para mi desgracia no es algo exclusivo de esta película, ya que en la segunda temporada la cosa se pone todavía peor. En el caso de esta película, para mí bastaba con que su madre fuera la única que no pudiera ver y o recordar a Sakuta. Con eso era suficiente para que el protagonista reflexionara sobre sus acciones, y digo esto porque de esa manera se le habría dado más importancia a la persona que causó el conflicto de este arco, es decir, la madre de Sakuta. Al generalizar los efectos del síndrome, irónicamente la obra hizo lo mismo que Sakuta, ignoraron a esa mujer y la trama pasó a ser cualquier cosa menos un conflicto madre e hijo. Cuando Sakuta se fue al otro mundo, no se hizo absolutamente nada con su familia. El hombre llegó a un mundo donde el problema de Kaede se solucionó antes de empezar, pero en lugar de darle varios momentos felices junto a su familia, momentos que le habrían hecho darse cuenta de lo que perdió y podía recuperar si se enfrentaba a sus miedos, prefirieron mandarlo a la escuela, meter un par de chistes e incluir personajes nuevos que no tenían nada que ver. En serio, ¿a quién se le ocurrió que era buena idea perder tiempo con Akagi? Un personaje cuyo arco es una tontería y que a la final fue metida con calzador en esta historia, y lo mismo va para el tema Toko Kirishima. Si en esta película se hubieran centrado en el tema de las madres, si le hubieran dado una media hora más y hubieran desarrollado la relación de Mai con su madre en paralelo con el problema de Sakuta, estoy seguro de que habríamos tenido un excelente final para esta obra, y no el desastre que vimos en la segunda temporada. Sí, soy un poco hater de la segunda temporada, luego les hablaré sobre eso. Pero viendo con la película, de verdad que fue un desperdicio lo del otro mundo. En lugar de que Futaba le contara sobre la mala relación que tenía con su madre, de la cual no tenía ni idea ni el propio Sakuta, me habría gustado que fuera su madre quien le diera el valor para arreglar las cosas en su mundo. Que tras pasar un muy buen momento en familia, Sakuta llorara al recordar cómo eran las cosas en el pasado, y al verlo de esa manera su madre tuviera una charla con él. Una donde le dijera algo útil, como que lo veía diferente, dándole a entender que sin importar cuánto crezca siempre estará pendiente de él. Eso le habría dado mucho más peso a la escena final, porque seamos honestos, cuando Sakuta se disculpa con su madre y empieza a llorar después de que ésta lo recuerda, lo que hace emotivo ese momento es la música, no los personajes como tal. Reconozco que la primera vez que vi esta escena me conmovió, pero cuando lo analizas con calma, te das cuenta de que la señora no hizo nada en toda la película y de que faltó desarrollar mucho esa relación. Es que ni siquiera vimos flashbacks de estos dos, así de flojo fue el arco. Y si bien estuvo buena la parte donde Mai buscó a Sakuta en la escuela y le dijo que pudo recordarlo gracias a la solicitud de matrimonio, no podemos fingir demencia y decir que lo demás estuvo bien ejecutado, porque no fue así. Como dije antes, lo mejor habría sido que la película girara en torno a la relación de estos chicos con sus respectivas madres, que girara en torno a lo de la Mai chiquita, y bajo ese contexto también se podía incluir lo del matrimonio y esas cosas. La tercera película de La Coneja demuestra que no todas las historias están hechas para alargarse tanto. Es evidente que la fórmula del síndrome de la pubertad comenzó a desgastarse y en consecuencia, este arco no logra pegar con la misma fuerza de los anteriores. A eso hay que sumarle el poco desarrollo que se le da a la relación de Sakuta con su madre, así como la inclusión de varias subtramas que al menos en este arco no llevan a ningún lado. Repito, la visita al otro mundo fue un completo desperdicio, y en lugar de usar ese elemento para mostrarle al protagonista lo que pudo tener de no ser por el incidente de su hermana,
Usaron la visita para presentar a unos personajes que la verdad no tenían nada que hacer en esta historia. Imagina que tu síndrome de la pubertad se produzca porque el Sakuta de tu mundo era tan perfecto que siempre que querías ayudar a los demás, este ya lo había hecho. Así de malo es el personaje de Akagi, y de todos los de la segunda temporada realmente. Por lo que para mí el arco de la universidad nunca debió existir, y en lugar de eso, debieron resolverlo de Mai chiquita en esta película junto a los problemas de Sakuta, que por cierto, aún no se resuelve lo de la Mai chiquita, eso lo van a dejar para el último arco de esta historia, el cual será presentado en una película. Pero bueno, como dice el meme, así lo quiso la TVA y ya está. Por culpa de los viajes temporales de la primera película, nos toca comernos todo este temita de los locos vestidos de Santa Claus, porque así fue como pasó. En los demás universos que vio Shoko no existe Toko Kirishima, solo en este, así que, bueno, es lo que hay. Próximamente hablaremos de la segunda temporada y de por qué me hizo sacar esta obra de mi top 10 de animes favoritos, y con esto ya llegamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción, y ahora sí, me despido. Hasta la próxima, el Psy Kongru.